Voy a empezar con el tema 5 de química de segundo de bachillerato, que es velocidad de las reacciones químicas. En este vídeo vamos a ver la teoría. Dentro de la velocidad de las reacciones químicas vamos a ver primero lo que es la velocidad de la reacción, luego las teorías de las reacciones químicas, los factores que influyen en la velocidad de la reacción y los mecanismos de reacción. El primer punto en velocidad de reacción vamos a ver primero una introducción a la cinética de las reacciones químicas, luego veremos la velocidad de reacción y la ecuación de velocidad y dentro de ella el orden de reacción. Pues empezamos con el punto 1, velocidad de reacción y la introducción a la cinética de las reacciones químicas. Los criterios de espontaneidad de una reacción química, que estudiamos en el tema anterior de termoquímica, no nos dicen nada acerca de la rapidez con la que tiene lugar la reacción. Es decir, que una reacción sea espontánea no significa que transcurra con rapidez. Veamos dos ejemplos. El sodio, la primera se ha puesto el sodio con agua para dar hidróxido de sodio más hidrógeno con una entalpía libre de Gibbs, con una energía libre de Gibbs de menos 364 kilojulios, y la segunda es carbono grafito más oxígeno para dar CO2 gas con una energía libre de Gibbs de menos 393,5 kilojulios. Los valores de la variación de energía libre de Gibbs nos dicen, los dos procesos son negativos, que ambos son espontáneos. Sin embargo, el primero de ellos, el sodio con agua, transcurre con muchísima rapidez. Es una reacción muy violenta, mientras que el segundo proceso es sumamente lento. Es decir, no podemos esperar que el grafito de nuestro lápiz salga ardiendo. Por tanto, la cinética química es la parte de la química que trata de la velocidad con que suceden las reacciones, de los factores que influyen en ella y del mecanismo a través del cual los reactivos se transforman en productos. Vamos ahora, dentro de la velocidad, a ver la velocidad de reacción. La velocidad de una reacción representa la rapidez con que tiene lugar la transformación de los reactivos en productos. Esta es la definición general. Para definirla vamos a suponer un proceso químico general. Lo veis la reacción donde A, B, C y D minúsculas son respectivamente los coeficientes estequiométricos de los reactivos A y B y de los productos C y D. La simbología básica. Para medir la velocidad de reacción se suele estudiar cómo cambia la concentración de reactivos y productos en función del tiempo. La forma más usual de medir esta concentración es la molaridad, moles litro. Así, concentración de A y concentración de B representan las concentraciones molares respectivas de los reactivos A y B y lo mismo para C y D. La velocidad de reacción es la derivada de la concentración de un reactivo o producto respecto al tiempo. Es una definición concreta. Representa, por tanto, la rapidez con que varía la concentración molar de un reactivo o un producto con respecto al tiempo. Por lo tanto, la velocidad es el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de la variación de la sustancia con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la sustancia con respecto al tiempo. La unidad de la velocidad de reacción será mol por litro segundo. Para el proceso general que describimos anteriormente, la velocidad de reacción sería igual a menos 1 partido por A, la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, que es lo mismo que menos 1 partido por B, la derivada de B con respecto al tiempo, igual a 1 partido por C, la derivada de C con respecto al tiempo, igual a 1 partido por D por la derivada de D con respecto al tiempo. Y expresada con incrementos sería de la misma manera. Se pone negativo en A y en B porque es desaparición de reactivos y en C y D es positivo porque es aparición de productos. Las aclaraciones es que es necesario dividir cada expresión por el correspondiente coeficiente estequiométrico, ya que condiciona el número de moles que reacciona de cada sustancia. Es la interpretación macroscópica de los coeficientes estequiométricos de una reacción química. Lo que decía de los signos, las concentraciones de A y B disminuyen, reactivos, por lo tanto las variaciones son menores que cero y las de C y D aumentan.
y por lo tanto las variaciones son mayores que cero. Por eso se pone el signo menos en reactivos, porque dado el signo de la variación de la concentración de productos o reactivos, sí que se mantiene siempre el signo positivo para la velocidad de reacción. Por otra parte, por definición, los términos de la ecuación de velocidad representan: la velocidad de desaparición de A es la derivada de A con respecto al tiempo o el incremento, la velocidad de desaparición de B, el mismo, la velocidad de aparición de C y la velocidad de aparición de D. Aquí en el ejemplo vemos cómo expresar la velocidad de reacción de la siguiente reacción química. Me dan la oxidación del amoníaco para dar nitrógeno y agua, y vemos que la velocidad es igual a menos un cuarto por la derivada de la concentración de amoníaco con respecto al tiempo, menos un tercio la derivada del oxígeno con respecto al tiempo, y así sucesivamente. Vemos otro ejemplo. Me dan la reacción de la formación de yodo y hidrógeno a partir de yoduro de hidrógeno. Se sabe que a cierta temperatura, en un intervalo de 100 segundos, la concentración de yoduro de hidrógeno disminuyó 0,5 mol por litro. Me pide calcular la velocidad de descomposición del yoduro de hidrógeno gas en mol litro segundo y la velocidad de formación de hidrógeno en el mismo intervalo. La velocidad de la reacción es V igual a menos un medio por incremento de HI por incremento de T. Con los datos que nos ofrecen podemos calcular la velocidad de la reacción, que es 2,5 por 10 a menos 3 mol por litro segundo. Como vemos, la variación en la concentración de yoduro y hidrógeno se ha escrito negativa porque están disminuyendo. La velocidad de descomposición del yoduro de hidrógeno no coincide con la velocidad de la reacción, pues su coeficiente estequiométrico no es la unidad. La velocidad de descomposición son 5 por 10 a menos 3 mol litro segundo. El signo negativo solo indica que la concentración de yoduro de hidrógeno está disminuyendo. La velocidad de aparición de hidrógeno coincide con la velocidad de reacción, pues su coeficiente estequiométrico no es la unidad, es decir, que la velocidad es el incremento de la variación de H2 con respecto al tiempo y es 2,5 por 10 a menos 3 mol litro segundo. Si bien las ecuaciones anteriores permiten conocer la velocidad de la reacción, es conveniente encontrar una ecuación general que se llama la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es una expresión matemática que relaciona la velocidad instantánea de una reacción en un momento determinado con las concentraciones de los reactivos presentes en ese momento. A partir de la expresión de la velocidad de la reacción se puede conocer la ecuación de la velocidad, pero hay muchas variables que afectan a la velocidad de la reacción y que dependen de cada caso en concreto. Por ese motivo, la ecuación de la velocidad se suele determinar experimentalmente. Para el proceso general que hemos visto antes, ahora veis la reacción ahí, la ecuación de velocidad se puede escribir de la siguiente forma: V es igual a K por la concentración de A elevado a M y la concentración de B elevado a N, donde M y N son dos coeficientes que no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos A y B de la reacción ajustada. Estos coeficientes se determinan experimentalmente en el laboratorio, y K es una constante llamada constante de velocidad característica de cada reacción química. El valor de K depende de la temperatura, es independiente de las concentraciones de los productos de la reacción, sus unidades dependen de la ecuación de velocidad, es decir, dependen de la reacción química y son tales que hacen coherente las unidades de la ecuación de la velocidad. Su valor también se suele determinar experimentalmente. Aquí tenéis algunos ejemplos de ecuaciones de velocidad de algunas reacciones químicas: la formación del yoduro de hidrógeno, la velocidad es K por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo, y en cambio en el bromuro de hidrógeno, que es muy similar, sería K' por la concentración de hidrógeno por la de plomo elevado a un medio, con lo cual las unidades de la constante de velocidad son diferentes en ambos casos. Vamos a ver ahora el orden de reacción, que es el orden de reacción. El orden de reacción respecto a un reactivo es el exponente al que se eleva la concentración de este en la ecuación de velocidad.
El orden global de la reacción es la suma de los exponentes a los que están elevadas las concentraciones de los reactivos de la ecuación de velocidad, es decir, es la suma de los órdenes de reacción respecto a los reactivos. Por ejemplo, en la formación de yoduro de hidrógeno vemos que con respecto al hidrógeno es de orden 1, con respecto al yodo de orden 1, con lo cual el orden global de la reacción es 2. En la formación del bromuro de hidrógeno, como con respecto al hidrógeno es 1 y 1 medio con respecto al bromo, el orden global es 1 medio. Cuando se rompe el amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, el orden de reacción es 0, con lo cual el orden global también es 0. Os he puesto un par de ejemplos. Me dan la velocidad de reacción de A para dar B más C con la concentración inicial de A de 0,35 molar. Me pide que calcule el valor de K, suponiendo que es de orden 1 con respecto a A y K con orden 2 con respecto a A. Si el orden de la reacción es A, con A es 1, la reacción es V igual a K por A. Entonces, como conocemos V y A, podemos calcular K. Lo mismo para el orden 2. Y aquí tenéis otro ejemplo con concentraciones también. Vamos a ver ahora el punto 2, teoría de las reacciones químicas. Vamos a ver la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. Bien, pues dentro de la teoría de las reacciones químicas vamos a empezar con la teoría de las colisiones. La justificación es que para comprender mejor el concepto de velocidad de reacción química y los factores de los que dependen, se establece una teoría que permita explicar cómo se producen las reacciones químicas. En la teoría de las colisiones, la hipótesis básica es que para que tenga lugar una reacción química se debe de dar un choque efectivo entre las partículas que reaccionan. El término choque efectivo significa que si cada choque entre partículas reactivas diera lugar a la reacción química, las reacciones serían instantáneas, ya que en los sistemas materiales el número ingente de partículas que hay, moléculas o átomos, en continuo movimiento, se producen miles de millones de choques por segundo. Por tanto, no todos los choques entre partículas reaccionantes dan lugar a la reacción química. Solo unos pocos choques efectivos sí lo hacen. Factores que determinan que el choque entre los reactivos sea eficaz. Primero, la energía cinética. Las partículas deben de tener la energía cinética suficiente. Según la teoría cinético-molecular, la velocidad de las partículas está relacionada con la temperatura, así que si dos moléculas chocan con la energía cinética suficiente, se producirá la reacción química y la energía cinética se transforma en parte en energía vibratoria que provoca la rotura de los enlaces químicos. Si la energía cinética no es suficiente, se produce un rebote sin reacción química. Segundo, la orientación. Aunque las partículas que chocan tengan la energía cinética mínima, no se produce la reacción si la orientación del choque no es la adecuada. La figura que veis ahí abajo ilustra este factor en la reacción de formación del dióxido de carbono a partir del monóxido de carbono y oxígeno. Siguiendo con las teorías de las reacciones químicas, vamos a ver la teoría del complejo activado. Esta teoría se puede considerar una evolución de la teoría anterior. De hecho, todo lo mencionado en la teoría anterior es válido aquí. La novedad es que durante el choque se produce una combinación intermedia entre las moléculas o los átomos de las sustancias que están reaccionando. Esta combinación intermedia, llamada complejo activado o estado de transición, puede evolucionar para dar lugar a los productos, entonces que sería un choque eficaz, y puede evolucionar para volver a dar los reactivos iniciales, que sería un choque ineficaz. El complejo activado tiene una vida de corta duración y alta energía. Veis ahí un ejemplo general y particular que he puesto en las imágenes. Vamos a ver los aspectos energéticos de la teoría del complejo activado. Primero, la energía de activación
es la energía adicional que deben absorber las moléculas que chocan para poder llegar a formar el complejo activado. A mayor energía de activación, menor velocidad de reacción. Luego veremos el diagrama de variación de la energía potencial de una reacción exotérmica en la formación de cloruro de hidrógeno. Veis ahí la imagen. La energía de activación 1 es la energía absorbida por los reactivos en el choque para la formación del complejo activado. Al ser energía que se absorbe, su valor es positivo. La energía de activación 2 es la energía que desprende al desactivarse el complejo activado y formarse los productos. Al ser energía que se desprende, su valor es negativo. En este caso en concreto, como la energía de activación 2 es mayor que la energía de activación 1 en valores absolutos, la energía intercambiada en valor absoluto será la resta entre las dos, pero su signo será negativo, ya que, como os ha dicho, la energía de activación 2 es mayor que la 1. Esta energía se manifiesta mediante una variación de entalpía negativa, o sea que si la reacción es a presión constante, sería una reacción exotérmica. Hemos visto con el ejemplo anterior el diagrama de variación de energía potencial de una reacción exotérmica y ahora lo vamos a ver de una endotérmica, la descomposición del cloruro de hidrógeno. El significado de la energía de activación 1 y 2 es el mismo que en el caso anterior. En este caso, con la energía de activación 2 es menor que la de 1 en valores absolutos, la energía neta intercambiada en la reacción será en valor absoluto EA1 menos EA2 y su signo será positivo, ya que absorbe más energía 1 de la que desprende en la 2. Esta energía se manifiesta mediante una variación de entalpía positiva si la reacción es a presión constante, es decir, la reacción es endotérmica. Esta teoría permite explicar muy bien el motivo por el cual algunas reacciones necesitan un pequeño aporte de energético para que transcurran con rapidez, por ejemplo, las combustiones de los hidrocarburos. También puede explicar el hecho de procesos exotérmicos cuya reacción sea lenta, el salto energético debido a la energía de activación es muy elevado, y procesos endotérmicos con velocidad de reacción relativamente alta, porque la energía de activación es fácil de conseguir por los reactivos. Lo vemos en la imagen, la primera es una exotérmica lenta y la segunda gráfica es una endotérmica moderada. Os he puesto aquí un ejemplo, la reacción de síntesis del yoduro de hidrógeno a partir de sus elementos. Es una reacción exotérmica, ligeramente no es lenta. Veis ahí la representación gráfica. Vamos a ver ahora el tercer punto del tema, factores que influyen en la velocidad de reacción. Los factores que influyen en la velocidad de reacción, vamos a ver, puede depender de varios, en la naturaleza de las sustancias, el estado físico de los reactivos, la superficie de contacto o grado de pulverización en el caso de que sean sólidos los reactivos, concentración de los reactivos, temperatura y presencia de catalizadores. Vamos a ver algunos de ellos. El estado físico de los reactivos. Cuando los reactivos se encuentran en estado gaseoso o en disolución, las reacciones son más rápidas que si se encuentran en estado líquido o sólido. En las reacciones heterogéneas, la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, siendo mayor cuanto mayor es el grado de pulverización. La concentración de los reactivos. En la ecuación de velocidad ya se puede observar la influencia que tienen los reactivos, o al menos uno de ellos, en la velocidad de reacción. En general, al aumentar la concentración, se produce con mayor facilidad el choque entre moléculas y aumenta la velocidad. La temperatura. Vamos a ver la ecuación de Arrhenius. La constante de velocidad y por tanto la velocidad de la reacción aumenta si aumenta la temperatura, porque la fracción de moléculas que sobrepasan la energía de activación es mayor.
En la figura que veis ahí al margen se puede ver que a la temperatura 2 hay un porcentaje mayor de moléculas con energía suficiente para producir la reacción en el área sombreada. La variación de la constante de velocidad a la temperatura viene recogida en la ecuación de Arrhenius, en donde K es la constante de velocidad, A es una constante cuyas unidades son las mismas que las de K, es decir, un factor de proporcionalidad que tiene en cuenta la frecuencia de las colisiones de la reacción, T es la temperatura absoluta y R es la constante de los gases. La ecuación se expresa normalmente en forma logarítmica para poder calcular de forma fácil la energía de activación a partir de la ecuación de la recta que surge en dicha ecuación. Sería neperiano de K igual a neperiano de A menos la energía de activación partido por R por T. Los catalizadores. El uso de ciertas sustancias llamadas catalizadores es un procedimiento que permite influir en la velocidad de reacción. Un catalizador es una sustancia que, estando presente en la reacción química, produce una variación de su velocidad sin ser consumida durante el transcurso de la reacción. Hay varios tipos de catalizadores. Pueden ser positivos, si hacen que la velocidad de la reacción aumente, pues consiguen que la energía de activación disminuya respecto de su valor sin la presencia de catalizador, lo veis en la figura. Negativos o inhibidores, que hacen que la velocidad de la reacción disminuya porque consiguen que la energía de activación aumente. Se utilizan mucho en la industria alimentaria, son los aditivos que se añaden para retardar o impedir de que las reacciones puedan alterar los alimentos. También pueden clasificarse como homogéneos, catálisis homogénea, cuando se presentan en la misma fase que los reactivos. En las catálisis homogéneas entre gases, el catalizador es un gas, y en las reacciones entre líquidos, el catalizador puede ser un líquido o un sólido disuelto. Y pueden ser heterogéneos, catálisis heterogénea o de contacto, cuando se presentan en distinta fase. Suelen ser sólidos que actúan en reacciones entre gases o entre líquidos, muy utilizados en la industria para la obtención de muchos productos. Aunque los catalizadores participan de algún modo en las reacciones intermedias, formación de complejos activados, finalmente quedan inalterados, por lo que no constan como reactivos ni como productos en la ecuación estequiométrica. Curiosidades de los catalizadores. Las enzimas son proteínas cuya función es catalizar reacciones bioquímicas específicas en el metabolismo de los seres vivos. Son catalizadores eficaces y específicos. En los catalizadores de los coches suele haber una mezcla de platino y rodio, sobre las que se producen las siguientes reacciones. Es la combustión del monóxido de carbono, del monóxido de nitrógeno y del eteno. De esta manera se consigue eliminar los gases tóxicos, el monóxido de carbono y el monóxido de nitrógeno, y los hidrocarburos que no se han quemado del todo, como el eteno. El punto 4 son los mecanismos de la reacción. Los mecanismos de la reacción. En la reacción que veis ahí, la formación de yoduro de hidrógeno, la ecuación de velocidad tiene la forma de V igual a K por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Es una reacción elemental en una sola etapa. Para que suceda es necesario el choque de dos moléculas, una de hidrógeno y otra de yodo. Se dice que es una reacción bimolecular o de molecularidad 2. Se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado en una reacción elemental. Se trata siempre de un número entero y positivo. Así hablamos de reacciones unimoleculares, bimoleculares, trimoleculares, etc. Generalmente en reacciones elementales coincide con el orden de reacción. Sin embargo, existen casos en los que no coinciden, como las reacciones de hidrólisis, en las que interviene una molécula de agua, ya que al ser la concentración de agua prácticamente constante, la velocidad es independiente de esta.
Es raro que en una reacción intervengan más de 3 moléculas, ya que es muy poco probable que choquen simultáneamente con la energía y la orientación adecuadas. Por tanto, la mayoría de las reacciones suceden en etapas. El conjunto de las etapas es lo que se llama el mecanismo de la reacción. Las sustancias que van apareciendo y que no son los productos finales se conocen como intermedios de la reacción. En estos casos, la velocidad de la reacción dependerá de las sustancias que reaccionan en la etapa más lenta. Un ejemplo de mecanismo de reacción, por ejemplo, la reacción siguiente, dióxido de nitrógeno más monóxido de carbono para dar monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono, sucede en 2 etapas. La primera etapa, en la que el dióxido de nitrógeno se transforma en monóxido y trióxido de nitrógeno. Esta es una etapa lenta. Y la segunda etapa, que es rápida, en la que el trióxido de nitrógeno cede un oxígeno al monóxido de carbono para dar dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. La reacción global es la suma de las dos. El trióxido de nitrógeno es un intermedio de la reacción. Como la etapa lenta intervienen 2 moléculas de NO2, la velocidad es K por la concentración de NO2 al cuadrado. Pues este ha sido el vídeo del tema 5 de química de segundo de bachillerato, velocidad de las reacciones químicas, la parte de teoría. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.